seguimos firmes. Nosotros seguimos firmes, porque fiel es el que nos llamó, fiel es aquel que nos amó, y Él prometió algo maravilloso, y es estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Yo pienso que esa es una de las promesas más hermosas, porque el Señor se comprometió a algo que a nosotros nos da toda la seguridad, y es que Él va a estar cuando seamos fuertes, y Él va a estar cuando aún seamos débiles, y eso es lo que vamos a comprobar, y vamos a hablar con el favor de Dios en esta oportunidad de qué significa tener un espíritu firme, un espíritu determinado, porque mucha oposición ha enfrentado siempre la iglesia, mucha oposición hemos enfrentado siempre los hijos de Dios, y nosotros debemos siempre y podemos ser ejemplo de firmeza. Amén. Si hay mujeres firmes aquí, si hay hombres firmes, bueno, dice la palabra del Señor una verdad que es asimismo muy preciosa, pues dice en el Salmo 93, versículos del 1 al 5, que el carácter de Dios es un carácter sólido, robusto, que permanece, que es determinado. Y dice la Escritura: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Amén. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Pero lo interesante de este versículo es que a pesar de la firmeza de Dios y de la creación, hay otras voces que se han levantado. Y dice: alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido, los ríos alzaron sus ondas. Pero Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. Amén. La verdad de que el trono de Dios es firme es una de las tantas verdades que a nosotros nos ayuda a tener un carácter determinado, a ser nosotros, como decimos en Colombia, de una sola pieza, a poder caminar, dar un paso, dar dos pasos, pero no devolvernos, pero no frenarnos. Porque los hijos de Dios hemos sido llamados a caminar en amor, a caminar en fe, a avanzar. Y vamos a ver que entre más cerca estamos de Dios, que entre más nos llenamos de la palabra de Dios, vamos desarrollando precisamente eso, un carácter sólido, un carácter firme, porque el trono de Dios así lo es. Y Él nos llamó a sentarnos a su lado. Por eso en todas las áreas yo estoy convencido de que nosotros podemos ver la gloria del Señor, porque Él permanece tal como lo hemos visto, firme en su trono. Lo interesante es que aquí dice la Escritura que a pesar de la grandeza de Dios, hay dos cosas que se levantan. Y en primer lugar dice ese versículo que se levanta la voz de las aguas, se levanta un sonido. Es como que uno está hablando con alguien. ¿Sí le ha pasado que uno está hablando por teléfono y alguien está viendo película, alguien está escuchando música? ¿Qué es lo primero que uno dice? Por favor, bájele un poquito, que es que no puedo escuchar claramente.
Lo mismo sucede muchas veces cuando el mundo, cuando la agitación, cuando la realidad levanta su voz. A veces uno empieza de pronto, sí, a notar el poderío, sí, a notar la gloria, pero la firmeza de muchas personas en ocasiones empieza a verse erosionada, a verse debilitada, porque otros sonidos, porque otro ruido, que es el ruido de las aguas, levanta precisamente el volumen. Pero eso no significa que el reino de Dios, que su trono haya temblado o que su trono se haya debilitado. La historia ha visto una y otra dificultad. Una y otra, los siglos han visto muchas crisis de todo tipo, de toda índole. Han sucedido muchas calamidades en la historia, pero el Señor, a pesar de ese ruido, a pesar de ese sonido, Él siempre le habla claramente a sus hijos. Dice que alzaron su voz los ríos, pero dice que también alzaron las ondas. Y las ondas ya no es el ruido. Las ondas del mar son las olas que una tras otra parece que están arremetiendo. A mí me maravilla que, por ejemplo, los judíos y que también los cristianos, por todas las edades, han sufrido algún grado de persecución. Hemos sufrido algún grado de oposición, muchas veces violenta, muchas veces no solo de palabras, pero a veces como ondas. Pero la garantía que nosotros tenemos es que a pesar de ese ruido del mar, a pesar de las olas que dan contra su familia, contra sus finanzas, contra sus convicciones, contra su fe, a pesar de todo eso, el trono de Dios permanece firme. Dice también, segunda de Samuel, capítulo 22, unas palabras muy preciosas que dijo el rey David, que conocía de ese trono, que conocía también que el Señor es sólido, es estable, pero dijo algo que yo considero que es muy importante como declaración de fe. Dice, Dios es el que me ciñe de fuerza. Porque una cosa es que Dios sea fuerte, ¿sí o no? Una cosa es que Dios sea fuerte, pero otra cosa es que Dios tomó una decisión. En su generosidad, Dios determinó ceñirnos de fuerza, darnos fuerza. Y aquí la expresión ceñir es como cuando alguien le pone un manto, cuando alguien le pone como una ruana, como una cobija encima a otra persona. ¿Qué hace Dios con sus hijos? Él nos ciñe de poder. Por eso la Escritura dice, el débil puede decir, fuerte soy. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza proviene del Señor. Y dice además, Él es quien despeja mi camino. Si en alguna situación de su vida hay un bloqueo, si en alguna situación de su alma parece que las vías están cerradas, la Escritura señala que Dios es el que quita todos los obstáculos. Y esa es una bonita manera de orar. ¿Usted quiere aprender fe en esta mañana? Dígale así al Señor, cíñeme de fuerza, pero también despeja mi camino. Dice, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Ese es Dios, ese es su papá, ese es el que nos llamó, que no solo es fuerte Él, sino que nos ciñe de esa fuerza, de eso que está en Él. La declaración que aquí hizo el rey David, ¿ustedes recuerdan qué ocupación tenía David antes de ser rey? Era
pastor de ovejas, y también por ahí le pegaba de vez en cuando a la música, ¿no? Por ahí de vez en cuando se tocaba su cítara, tocaba el arpa, pero él, en ese tiempo en el que fue pastor, él pudo aprender muchas cosas de lo que significa gobernar, pero también de lo que significa la oposición. ¿Se acuerdan que él dice, a mí me atacaba, a mis ovejitas me las atacaba el oso y el león? Y dice que él con la onda los espantaba o los destruía, los mataba. Pero también él sabía de ovejas. Y hay por supuesto, un animal similar a las ovejas que son las cabras. Las cabras monteses son muy frecuentes en Israel, son muy frecuentes en la región de Palestina y son muy frecuentes, digamos, en sus hábitos. Las cabras monteses, les dicen monteses porque ellas no mantienen en lo plano, sino que ellas generalmente lo que hacen es ascender por los peñascos áridos del Medio Oriente. Y entonces uno ve unas fotografías, uno ve unas imágenes de cómo son las cabras monteses. Usted que tiene Nat Geo, usted la ha visto ahí en Discovery, que parecen paredes. Eso es supremamente empinado. Y uno dice, bueno, ¿y estos animales cómo hacen si ni siquiera tienen los dedos, sino que tienen como las pezuñas? Y uno ve que siguen subiendo, y en vez de decir, oiga, bájese de ahí. Sí, por eso cuando los papás le dicen a los hijos, usted parece una cabra, salta más que una cabra. Es porque estos animales tienen la capacidad de escalar. Pero ¿por qué ellas pueden escalar? Es porque sus patas son adaptadas, tienen un diseño que les permite ir cada vez más alto. Yo no sé si usted alguna vez ha intentado escalar en esos muros de escalada, que uno paga como 5,000 pesos y lo dejan subir. Imagine uno pagando 5,000 pesos para subir una pared, y le ponen a uno el arnés y todo. Pues alguna vez me dio por intentarlo hace muchos años, y recuerdo que los tendones se me recogieron y me dolía muchísimo abrir la mano, porque a veces uno piensa que para subir necesita mayores capacidades, pero el diseño de Dios es tan perfecto que estos animalitos, a pesar de tener unas paticas supremamente flaquitas, unas paticas supremamente delgadas, pueden llegar muy alto, porque son firmes. Porque las paticas de estas cabras monteses son firmes. Y dijo el rey David, Él es el que me hace estar firme sobre mis alturas. Por eso a los hijos de Dios el éxito ni nos asusta ni nos atormenta. Hay personas que dicen, no, yo quisiera no tener más plata para que no se me dañe el corazón. ¿Sí o no? Hay otros que dicen, no, castígame, Señor, con plata, que yo me cuido. ¿Sí? Esos también están en peligro. No, Dios me castigó con pinta y con plata. Ya nadie dijo amén. Pero yo creo que así es. Yo creo que así es. Lo que hace el Señor es que nos hace estar firmes aún en las alturas. Pero hoy vamos a responder la pregunta central, que es, bueno, ¿cómo desarrollar un espíritu firme? ¿Cómo desarrollar un espíritu firme en Dios? Vamos a leer Job capítulo 22, versículos 23 al 28. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda, alejarás de tu casa la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, y Él te oirá.
y tú pagarás tus votos, determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Esta invitación de la Escritura tiene una letra pequeña, una letra menuda en este contrato, porque dice: tendrás más oro que tierra, dices, el Todopoderoso será tu defensa, dice que vendrán una serie de consecuencias allí, y que derivado de eso viene la firmeza. Pero la letra menuda, la condición que pone la Escritura para nosotros desarrollar un espíritu sólido, un espíritu firme, inquebrantable, empieza por la cláusula de volverse a Dios. Volvernos a Dios. Ahora, ¿qué significa volverse? ¿Qué quiere decir esa expresión, volverse a Dios? Y es una expresión bíblica que es muy similar a la palabra arrepentimiento. Volverse a Dios significa que si uno está caminando en una dirección contraria, opuesta, alejándose del Señor, como quien dice, como si Dios estuviera a las espaldas, volverse a Dios es girar y que mi cara y la cara del Señor, que los ojos de Dios y mis ojos tengan esa comunicación frontal. Si nuestro corazón se vuelve a Dios, hay un resultado, hay una consecuencia, y es que nuestro espíritu va desarrollando lo que podemos mencionar como determinación. Hay personas que parece que su naturaleza fuera la indeterminación, la indecisión. ¿Usted conoce a alguna persona que se demore mucho en tomar una decisión? Mi amor, ¿dónde almorzamos hoy? ¿Qué quieres comer hoy? ¿Pollo, carne, pescado o cerdo? 12 del mediodía. Ay, no sé, no estoy seguro, no estoy segura. 1 de la tarde. ¿Qué quieres comer hoy, mi amor? 2 de la tarde. Ya va a llegar la hora de la cena. Y cuesta tomar decisiones. Pero no tomar decisiones también es una decisión. Así como el silencio. El silencio también es una respuesta. Si Dios llama a una persona, no responderle a Dios también es una respuesta. Pero dice este pasaje que leíamos que el resultado de volvernos al Señor, de escucharlo, de obedecerle, de amarlo, de consagrarnos a Él, es la determinación. Ser determinado es permanecer de una sola pieza. Pero tiene una característica especial, usted la encuentra en el diccionario, y es que la palabra determinación significa tomar la decisión de la cosa que se expresa. Entonces, así como hay personas que tardan para decidir, hay muchas personas que a veces tardan o tardamos para caminar en lo que ya dijimos. Por eso, cuando una persona comprende por el Espíritu lo tremendo que es decir algo y no hacerlo, o lo delicado que son nuestras palabras, cuando uno se mete con Dios, uno se va dando cuenta de que realmente las palabras son muy fundamentales. Las palabras dichas son muy importantes delante de Dios. Por eso, una persona determinada es alguien que dice: voy a hacer esto. Alguien dice: el otro año voy a estudiar. Determinó algo en su corazón. Alguien dice:
voy a comprarme el próximo año la casa de mi esposa, de mi esposo, de mi mamá, de mis hijos. Alguien dice, el próximo año vamos a ir de vacaciones, no sé, usted ya ahí determina con su pareja. Determinar algo es proponerse algo en el corazón, pero el resultado de permanecer en Dios es que eso que determinamos nos va a hacer firmes. Y Dios nos ha enseñado eso. Si tú le dices al Señor, hasta el último día te seguiré, hasta el último día te serviré, y te vuelves a Él, esas palabras se vuelven algo firme. Pastor, ¿y usted por qué nos está hablando de eso? ¿No deberíamos estar hablando de otra cosa? Y es porque claramente Dios nos ha advertido, nos ha hablado de las múltiples presiones que la iglesia va a experimentar. Las múltiples presiones que cada uno de nosotros en particular está experimentando, pero sobre todo lo que se acerca. Como nunca antes en la historia, uno puede ver, ya es cada vez más evidente, que el fin se acerca, que el Señor está cerca. Y para no experimentar ese temor, porque solo decirlo, solo escucharlo, a algunas personas como que, uy, ¿cómo así que esto se va a acabar si yo hasta ahora estoy empezando? Tiene que ver con el hecho de que aún en medio de la oposición, aún en medio de la dificultad, nosotros permanezcamos firmes, determinados. Y yo llevo estos últimos 20, 30 días haciendo una pregunta que para mí ha sido muy reveladora. Y mi pregunta que yo le hago a mucha gente es, ¿conoces a algún ex cristiano? ¿Conoces a alguien que antes buscaba a Jesús? ¿Conoces a alguien que iba a la iglesia? ¿Conoces a alguien que lideraba, que pastoreaba, que permanecía y que me invitaba y era el que más parecía fanático y parecía fanática, y mi tía y mi primo y mi vecino me decía que, mejor dicho, no me podía perder ni un instante en la iglesia? Y uno se pregunta, bueno, ¿y ahora dónde está? Y yo sé que todos ustedes tienen en memoria al menos a alguien que estaba y ya no está. Pero eso sucede no porque los que están no hayan experimentado presión, porque los que hoy están no hayan experimentado crisis de fe. No. Están los que están y permanecen los que permanecen porque permanecieron determinados, firmes y vueltos a Dios. Es que podemos nosotros superar la presión, superar las crisis, que si pierdo esto, que me sucedió esto, que despedí a alguien, que esto me aconteció, que me quedé sin trabajo, cosas que parecen cotidianas y tan sencillas, pero mire, créame que es más frecuente de lo que usted piensa. Hay un movimiento en Europa que se está haciendo viral, que se está haciendo fuerte, y también ahora en los Estados Unidos, que se llama el ex evangelical. Ya hay hasta un hashtag en internet, ex evangelical. Y es que varios pastores, líderes de alabanza, muchas personas, hombres y mujeres, están renunciando a la fe y lo publican. Eso hasta una tendencia, ¿no? Se ha visto que hay retos de todo, el reto de tirarse el agua fría encima, el reto de mover yo no sé qué cosa, mostrando yo no sé qué cosa. ¿Sí? Pues ahora en Europa y en Estados Unidos hay un movimiento que por supuesto también es espiritual, que se llama ex evangelical. No sé si ustedes alguna vez leyeron un libro que se llama Loco por Jesús, que se llama Jesus Freak en inglés. Locos por Jesús es un libro que tiene creo que 2 o 3 tomos que hablan de martirios que han sufrido los cristianos. Cuentan testimonios recientes, actuales, pero también antiguos, de gente que por su fe no volvió atrás a pesar de que los mataran. Pero
están para siempre con el Señor, porque permanecieron firmes. Y esos testimonios, hay unos desgarradores, hay páginas que uno dice, no, ya no quiero leer más, que la persecución arreció en muchos lugares y va a arreciar cada vez más en América Latina. Algunas personas van a ver con nostalgia videos de conciertos cristianos, porque la persecución y la frialdad de la fe de muchas personas puede empezar a resquebrajarse. 3 personas escribieron ese libro. Ustedes vieron la película que se llama Dios no está muerto 1, 2 y 3, que hay una banda de rock en esa película. Véala, es muy buena. Dios no está muerto. Una de las 3 personas que escribió ese libro es el cantante de ese grupo, que es el que se rapa aquí, el negrito que se rapa aquí, que tiene como unas rastas en esa película. Él fue uno de los que escribió ese libro, de los que editaron e hicieron la recopilación. Pero otro de ellos, no él sino otro, era pastor, era líder de alabanza al menos, y era un hombre de fe, y escribió: ya nunca más voy a ser evangélico, ya no va a ser cristiano. Y es una tendencia que ha venido apareciendo en las redes sociales. Y si nosotros no permanecemos determinados, vueltos a Dios, cuando menos pensemos podríamos aparecer como dice la Escritura, que el Señor cuando venga encontrará a muchos en las rumbas y con rameras, dice, golpeando a sus consiervos, o sea, sin amor. Pero yo creo que nosotros hemos sido llamados para permanecer firmes. Y en respuesta a esa pregunta, también dice el Salmo 112 algo bien bonito, algo bien especial. Salmo 112, versos 1 al 7. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Si hay hombres así aquí, aquí hay alguien que tema al Señor, y hay alguien aquí que se deleite en su palabra. Pues dice una de muchas de las promesas que aparecen allí, saltándose hasta el versículo 7, dice: no tendrá temor de malas noticias, pues su corazón está firme, confiado en Jehová. La determinación de las palabras es una firmeza que tal vez está en la boca o en el intelecto, en la mente. Pero la firmeza del corazón es algo que sucede cuando nosotros confiamos en Dios. Que cerraron el negocio, que cerraron la vía, que todo lo perdió, que todo se acabó. Pero más allá de cualquier obstáculo, la fortaleza real del creyente, que es la que Dios nos ciñe, la que Dios nos da, es una fortaleza del corazón. Su matrimonio, mi matrimonio, necesita que usted y yo tengamos no solo una boca determinada para los negocios, sino que desarrollemos un corazón firme en el amor que le prodigué a mi pareja, un corazón firme para responder, para estar al tanto de lo que sucede con mis hijos. Pero es una firmeza que no es intelectual porque me sé la Biblia, no. Es una firmeza del espíritu, del interior, del que no vuelve atrás, del que no vive en desamor, sino del que vive en amor. Porque su corazón está confiado ¿en quién? En Dios. Le amenazaron de muerte por ser pastor, lo echaron del trabajo por escuchar música cristiana. Todas estas cosas que cada vez más van a arreciar en Colombia y en Latinoamérica van a definir el corazón de muchas personas. Por eso dice la Escritura
que el que teme al Señor no tiene temor de malas noticias, porque créame que vendrán, pero no tendremos temor. Y yo te pregunto, ¿tú puedes confiar en Dios? ¿Usted puede confiar en Dios? Aunque no le dé ninguna garantía, aunque usted no lo vea, pero confiamos, porque es nuestro corazón el que está firme. Pero quiero darles una buena noticia, y es que Dios te hace estar firmes aún si eres débil. Aún si nosotros fuésemos débiles, Dios nos ciñe de esa fortaleza. Mire lo precioso de Romanos 14, versículos 1 al 4. Dice: ¿reciban a quién? ¿Qué hay que hacer con los débiles en la fe? No, usted aquí a esta iglesia no venga porque aquí todos somos unos duros en la fe. No, de ninguna manera. Al contrario, en amor a la persona que es débil en la fe, ¿cuál es el consejo escritural? Recibirlo. Usted no está de acuerdo con alguien, no le gusta su manera de vestir, de vivir, de peinarse, le parece que ese muchacho, que esa muchacha, que ese señor, véalo, yo lo veo los domingos en la iglesia y lo veo los viernes allá emborrachándose. ¿Qué hay que hacer con los débiles en la fe? ¿Sacarlos a patadas? ¿Juzgarlos, rechazarlos? Dice, recíbanlos. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Usted sabía que en la iglesia uno puede opinar? ¿Usted sabía que uno puede estar completamente de acuerdo o en desacuerdo con alguna posición de algunos de nosotros? Acá hay más de uno que está a favor de un partido, de otro, de un equipo, de otro. ¿Se imagina que una iglesia fuera de solo los del Cali? No vaya a decir amén, por favor. Si es del Tolima, sí. ¿Se imagina una iglesia de solo los del América? O que se sienten aquí los verdes y aquí los rojos. Como a mí me tocó una vez, cuando el Tolima peleó la final con el Cali, me tocó meterme entre la hinchada del Cali y yo no podía gritar los goles del Tolima, y ese año ganamos la copa. Y cuando ganamos la copa, 5 pelagatos por allá en la parte del Tolima, y yo no podía gritar porque pues imagínate, aquí al lado mío hay una muchacha toda llena de tatuajes, sin blusa, solo con el brasier, y pues ahí fumando unas cantidades de cosas. Y estoy imaginando, yo dijera, ¡gol! ¡Ganamos! ¿Que iba la lechona? No, pues ahí había quedado. Pero dice que las opiniones, a pesar de que seamos de diferentes partidos, y no estoy hablando de política solamente, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, o sea, los vegetarianos, una persona vegetariana es débil en la fe, si lo hace por su convicción más que por salud. Dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque Dios lo ha recibido. Dios ama al fuerte, Dios ama al débil. Le ha recibido el Señor. Y dice, ¿tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aunque tenga convicciones equivocadas, aunque tenga posiciones equivocadas, le recibe, pero aún le hace estar firme. Si usted en alguna área de su vida siente que es débil, hay personas que tienen debilidad por los videojuegos, por los juegos de mesa, de azar. Hay personas que tienen debilidad, que no pueden ver una muchacha bonita porque ya se forma un problema en su corazón. Hay personas que tal vez tienen debilidad con la música, no pueden dejar música mundana. Hay personas que tal vez tienen debilidad por el dinero. Hay personas que tienen debilidades de muchos tipos. Pero no solo el Señor le recibe, sino que dice, el fuerte
no lo juzgue. Si usted se siente fuerte en la fe, dice la Escritura que hay una posibilidad y es que tienda a juzgar a otros. No, alguien en la iglesia no está de acuerdo con lo que yo pienso en política. O sea, me siento más fuerte que el que no. ¿Y cuál es la tendencia de los que se sienten fuertes? Juzgar, lo está diciendo. El que es fuerte, no juzgue. Pero hay personas que creen lo incorrecto. Sin embargo, el que es sostenido por Dios es el débil. Yo le pregunto, ¿usted se siente fuerte en la fe o débil? ¿Usted se siente firme o débil? Firme, pues le tengo un versículo. Primera de Corintios 10. El que piense estar firme, mire que no se caiga. Tranquila, Edita, yo vi que Edita casi se tira a recogerme. El que piense estar firme, mire que no caiga, porque viene una tentación y ninguna de ellas que sucedan que no sean humanas, pero fiel es Dios. Fiel es Dios, qué palabra tan hermosa. Fiel es Dios en la tentación, en la prueba, en el tropiezo, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. El que está firme, ¿se cae o no se cae? No. El que está firme no se cae, pero el que piensa que está firme está en peligro de tropezar o de caer. ¿Por qué? Porque piensa que está firme. El firme no cae. ¿Por qué? Pues porque está firme. Pero el que dice, no, mándemelos a todos que yo puedo con esos 27 y son todos de gimnasio. Tráigamelos, mándemelos acá que yo, Señor, mándame todos los demonios que quieras para pelear, que yo les doy machete. ¿Sí? No dice, pero ¿está tentando a Dios o sencillamente está pensando que está firme? El firme no cae. Y vamos a ver, en último lugar, en qué hemos sido llamados a estar firmes. En primer lugar, firmes en Cristo. Esa es la primera de todas las firmezas. Es la mamá de las firmezas. Usted puede flaquear en todo, puede tener dificultades en todo, pero jamás se permita el lujo de no estar firme, arraigado por la fe en Cristo. Y es la invitación que Pablo le hace a los filipenses. Les dice en el 4.1, Filipenses 4.1, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Eso es como cuando uno le ruegan, por favor, mire, le pido, papito, encarecidamente. Ese es el tono que tiene esta carta. Porque uno les podría decir, mire, estén firmes en el Señor. Oren, oren. Pero les dice, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor. Amados. La firmeza no tiene que ver con la rudeza. La firmeza tiene que ver con un espíritu determinado, decidido. Usted puede ser firme y amar y expresar cariño, pero es la primera de las firmezas. La segunda de ellas es firmes en la fe. Firmes en la fe es la particularidad que tenemos los hijos de Dios, que no necesitamos evidencia. ¿Qué significa la palabra evidencia? O sea, de videre, que puedo ver. Dijo Jesús, bienaventurado el que sin ver creyó. Firmes en la fe, mis hermanos. Gozo mío, corona mía, amados hermanos, firmes
en la fe. Dice 1 Corintios 16:13. Dice en primer lugar, estén alerta. Permanezcan firmes en la fe. Sean valientes, sean fuertes. ¿Si hay aquí valientes y fuertes? Sí. Y dice también Colosenses 2:5, dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, o sea, no estoy ahí con ustedes, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. La fe primero en Cristo, pero la firmeza tiene que venir precisamente por la fe, no por las evidencias. No, el país está muy mal, no, mire lo que pasó, que está gobernando, que va a gobernar, que ya no gobernó. Mire, los cristianos florecieron en Roma. Los cristianos, los primeros cristianos florecieron en la peor de las oposiciones. Sería demasiada cosa o algo maravilloso si nosotros, aún en esta generación, que nos podemos dar el lujo de reunirnos, aún sin ocultarnos, sin ser perseguidos, pues mis hermanos, firmes en la fe. Diga conmigo por favor, firmes en Cristo, firmes en la fe. Pero también firmes en la libertad. Miren la invitación tan preciosa que hace la palabra de Dios. Dice Gálatas 5:1. Estén pues firmes en la libertad. No dejen que nadie les esclavice, que nadie les gobierne, que nadie los dome. Porque los hijos de Dios hemos sido llamados a libertad. Y dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo. ¿Quiénes aquí fueron liberados por Cristo? Entre otras cosas, usted fue liberado de la muerte. Dice, y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pero también dice la Escritura que debemos permanecer firmes en la obra, firmes en lo que nosotros somos como cuerpo, como iglesia. Que nadie, que ningún ataque, que ninguna oposición afecte el desarrollo de lo que somos como iglesia y de nuestro propósito, que es que no hayan sillas vacías, que conquistemos otros lugares. Dios es bueno, pero yo sigo firme en la obra. Sigo convencido de que la iglesia está dentro del plan de Dios, hace parte de la respuesta de Dios para los miles de jóvenes que se pierden, para los miles de hombres y de mujeres que están completamente cegados, ajenos de Cristo, de la verdad del Evangelio. Por eso vamos a seguir firmes en la obra, por el llamado que Dios nos ha hecho. Y ese llamado dice en 1 Corintios 15, versos 57 y 58. Dice así: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Sí ven lo precioso que es la Biblia? O sea, si uno no se vuelve firme con la palabra de Dios, entonces ¿cómo de dónde? Miren esta verdad tan potente, tan preciosa. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes. ¿Qué significa la palabra constancia? Permanecer, no variar, siempre, todos los días. Así como le pregunté ahorita, ¿usted confía en Dios? Aunque no lo vea, yo le pregunto. ¿Usted tiene un espíritu constante en la obra? Dice, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor
siempre. No critique las iglesias grandes, por favor, porque allá vamos a llegar. Y primero que todo, pues porque ellos ya recorrieron un camino, y es el camino de avanzar hacia este mandamiento que nosotros tenemos como iglesia, y es primeramente firmes, pero también constantes y creciendo en la obra del Señor, que es una obra interna, pero también es una obra externa, que significa lo que vamos a empezar a hacer: predicar en los parques, en las calles, conquistar territorios. Dice, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Mire, si usted lleva 5, 10, 15 años sirviéndole al Señor, no deje de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque no es en vano. Si usted lleva 1 día, 2 días o 3 días sirviéndole al Señor, no deje de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque no es en vano. No significa que usted no pueda trabajar o hacer otras actividades. No, porque insisto, la obra de Dios es interna, por Cristo y por la fe. Pero también es externa: hablar a otros de Jesús, invitar a otras personas a la iglesia, ayudar, bendecir, llevar luz donde sea que el Señor nos lleve. Y dice, su trabajo no es en vano. Pastor, ¿y usted en qué trabaja? ¿Cómo así? ¿Sabe? Usted me está diciendo que lo que yo hago no es un trabajo. Pero yo estoy convencido que es el mejor trabajo posible. Pero también dice, permanezcan firmes en la doctrina, firmes en las enseñanzas. Dice, así que hermanos míos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por nuestra carta. Solo quiero mencionar una cosa. Y es que para Colombia, en Colombia se va a manifestar una guerra que no es con balas, un conflicto que no es con carrotanques ni con bombas, sino con ideas, con doctrinas. Usted en los próximos años y sus hijos y su familia van a escuchar una serie de enseñanzas, de doctrinas que son completamente opuestas a la palabra de Dios. De usted depende, primero, que usted la retenga, la palabra de Dios, porque de aquí a mañana usted podría estar apoyando el aborto, que haya aborto. De aquí a mañana usted podría estar apoyando la eutanasia, que haya eutanasia, y manifestándose y diciendo cosas, y una cantidad de cosas. No a nivel armamentístico, de violencia física, aunque también, pero sobre todo a nivel de ataque. Usted no se imagina lo que está sucediendo en el mundo a nuestras espaldas, la cantidad de dinero que está viniendo a financiar fundaciones, ONGs, una cantidad de cosas en universidades, en colegios, todas ellas financiadas y muy bien pagadas, para destruir 2 cosas: el cristianismo con todo su legado de fe, pero también la familia. Y usted sea muy sensible, porque usted va a tener 2 opciones, y se lo advierto ya: o permanece firme en la doctrina, reteniendo lo que recibió, o usted va a recibir otras doctrinas, otras enseñanzas que le van a hacer luchar incluso con los principios mismos de la palabra. Firmes hasta el fin, dice la Escritura, Hebreos 3, 12 al 14. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo.
Con tal, mire, léalo por favor, si usted no tiene gafas, memorícelo, léalo, acérquese, pero guárdelo en su corazón. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El Señor ya me habló claramente que muchos podrían volver atrás, que algunos podrían alejarse, apartarse. El Señor ya claramente lo ha advertido, que muchas personas van a preferir cualquier otra cosa menos la fe. Ya Dios lo ha dejado claro. Pero dice el Señor, permanezcan firmes hasta el fin. Y así lo haremos si tú nos lo permites, amado Dios. Porque no volveremos atrás. Seamos fuertes o débiles, permaneceremos firmes. Seamos mucho o poco, permaneceremos firmes. Seamos 2 o 3 personas, seamos 1000 o 10,000, permaneceremos firmes porque tu palabra permanece para siempre, porque tú nos guardarás, porque tú nos has recibido, porque tu amor nos guarda en Cristo.